Buenas tardes a los seguidores y amigos del canal. Vamos a hacer otro video más de esta serie de videos breves, tratando algunos temas que suelen ser fuente de problemas y patología en algunas obras. Ya vimos en el video anterior algunos aspectos relacionados con el inadecuado diseño de columnas originalmente compuestas por columnas metálicas y luego hormigonadas. Vimos casos reales, un colapso importante, relativamente cercano en el tiempo, y en la foto se visualiza que, entre otros errores, había errores en el diseño también del anclaje de las placas, o en el diseño de las placas. Vamos a presentar el diseño real de una placa de anclaje de una unión de un pórtico metálico de una estructura que pertenece a un gimnasio, construido ya hace bastantes años, con el cálculo de los anclajes en cada cara para tomar los momentos flectores a transmitir al tronco de hormigón y base, y la definición del espesor de placa necesario y espesor de cartela requerido. Eso lo vamos a ver en el final del video. Antes, una muy breve intro del tema para aquellos que lo tengan un poquito olvidado. Como hemos planteado en videos previos, suelen presentarse problemas con el correcto diseño de las placas de anclaje. Asimismo, también es común encontrarnos con diseños no adecuados de los troncos de hormigón sobre las cuales apoyan las mismas, olvidando que la función de estos troncos de hormigón es transmitir las fuerzas de la placa a la base sobre la cual está vinculado y de la base al suelo de fundación. Estos troncos de hormigón deberían diseñarse naturalmente. Es obvio lo que voy a decir, pero no siempre es tan obvio encontrarnos en la realidad con esto, como columnas de hormigón armado bajo las solicitaciones que la placa le transmite, en sus distintas combinaciones, y por ende cumplir con todas las condiciones de diseño de una columna. Bueno, esta es una visual, simplemente, intro, el frente de un gimnasio, las placas de este gimnasio son las que vamos a ver el diseño, con columnas de frente, viga horizontal de contrafrente, puntales, cruces de San Andrés, columnetas, la zona de armado del frente. Entonces, en esta intro muy cortita, una base transmite a la fundación diferentes esfuerzos, cuya naturaleza y cuantía van a depender para cada estructura de las combinaciones de carga de diseño. Estas solicitaciones están compuestas por compresión simple, tracción. Tracción puede presentarse para una situación, por ejemplo, de peso propio y viento longitudinal en la estructura, donde si las paredes laterales son también cerramientos de chapa, puede ser que la succión sobre los techos sea mayor que el peso propio de la misma. Corte, momentos flectores y combinación de ellas. Lo más frecuente es que en las placas tengamos combinaciones de momentos flectores y compresión o momentos flectores y tracción, donde dominen los momentos flectores. Para entender el porqué de las placas, si nosotros pensamos que la tensión admisible de un acero AL24 con una tensión de fluencia de 2.400 kilos por centímetro cuadrado, para cargas de servicio sería la tensión admisible de trabajo con un coeficiente, dije de 1,6, de 1.500 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y por otro lado, para un hormigón H20, la tensión admisible que podríamos tomar para cargas de servicio podría estar rondando los 70 kilos por centímetro cuadrado. Hay una diferencia marcada entre ambas tensiones admisibles. Por ende, un perfil doble T que apoye directamente sobre el tronco de hormigón va a tender a generar un hendimiento en el hormigón al trabajar con este nivel de cargas, ¿sí? Esta diferencia entre las tensiones de trabajo para el nivel de cargas de servicio obliga a adoptar elementos de transición tal que se aumente la superficie de contacto y reducir las tensiones sobre el hormigón bajo placa. Esto es conocido por todos. Como norma general, debe de señalarse la importancia de que el proyecto de la base responda al modelo idealizado de cálculo de la estructura. Parece obvio, pero no siempre es tan así. Yo en el modelo planteo una articulación y luego cuando diseño la placa de anclaje no es tal. Y por ende, ¿qué pasa?
estoy transmitiendo momentos a la base y la base no la diseñé para tomar esos momentos. En segundo lugar, debe tenderse a buscar soluciones simples de realizar y ejecutar en obra según los recursos técnicos que dispongamos y accesibles también para el mantenimiento. ¿Sí? Cuando planteamos soluciones teóricamente maravillosas pero complejas y la tecnología disponible no lo es limitada, entonces esas soluciones se cambian y no necesariamente mediante un proyecto adecuado. Resumiendo, el cálculo de las placas de anclaje requiere, para el diseño, definir las dimensiones en planta de la misma, ancho B y longitud H, definir el espesor de la placa, las características de las cartelas si es que existen las mismas, características de los pernos de anclaje, número, posición, diámetro, longitudes de anclaje, ¿sí? En cada cara principal, cara externa e interna, dimensiones del tronco de columna adecuado a la placa de anclaje, tiene que ser siempre mayor que la placa de anclaje, nunca nos olvidemos eso, es un detalle básico, que si no nos requiere hacer trabajos adicionales como recrecido de tronco que son costosos. Dimensionado el tronco de columna y armado adecuado del mismo como una columna de hormigón armado, y colocar la armadura de hendimiento en el tronco de columna de ser requerido porque la transmisión de las cargas de columna son dominantemente de compresión, por ejemplo en columnas de edificios de varias plantas. Para todos los casos vistos, las condiciones a cumplir son mantener las tensiones sobre el hormigón dentro de los límites admisibles, si diseñamos para cargas de servicio no mayoradas, mantener las tensiones sobre la placa de anclaje dentro de los límites admisibles, siempre para nivel de cargas de servicio, definir el diámetro y cantidad de barras de anclaje a colocar, verificar las tensiones de adherencia sobre los mismos y por lo tanto definimos la longitud del anclaje requerida y definir dimensiones y armados del tronco de columna. Estos serían los pasos a seguir en cualquier diseño de placa de anclaje y tronco de hormigón. Acá vemos el pórtico que vimos en la figura bajo acción del viento normal a la cara mayor, con el vector en rojo de izquierda a derecha, la cual es la deformada. Entonces vemos que se presenta en la columna de la izquierda tracción en la cara externa y en la columna del lado opuesto, o sea en la columna de barlovento, donde el viento golpea, tracción en la cara externa. Y por lo tanto los anclajes van a tener que ser diseñados y ubicados en esa cara. Y en la columna a sotavento, en la columna del lado derecho, opuesta a donde golpea el viento, tracción en la cara interna para el mismo estado de cargas. Y por ende hay que cuantificar el requerimiento de anclajes y colocarlos en esa cara. Hay otros estados de carga como nieve simétrica y asimétrica, viento longitudinal, que generan otros requerimientos. Los anclajes a colocar en cada cara deben ser la envolvente del mayor requerimiento en cada una de ellas. Luego, normalmente se asumen anclajes simétricos. A veces, por una cuestión de economía, cuando hay diferencias importantes entre una cara y otra, se pueden definir anclajes asimétricos, es decir, en las caras externas una determinada cantidad de barras y diámetros y en la cara interna uno diferente. Esta es la deformada de esa estructura para nieve simétrica. Entonces, usualmente cuando tenemos cargas axiles y momentos y esfuerzos de corte, donde el momento domina frente al esfuerzo axil, se genera la necesidad de idealizar la reacción del hormigón sobre la placa y se suele adoptar como tal un bloque de tensiones en el hormigón de profundidad X igual a H sobre 4, donde H es la longitud de la placa, con una resultante C, uniforme. Con respecto a la reacción opuesta, que evita el levantamiento de la placa, está constituida por T, que representan la línea de anclajes para evitar que la placa se despegue del hormigón. Planteando ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos, podemos despejar los valores de tensiones bajo la placa y tracción en la línea de anclajes y, por ende, armadura requerida en tal sección. Asimismo, cuando tenemos cartelas,
la compresión que ejerce el hormigón sobre la placa de abajo hacia arriba genera una superficie de presión como en la gris, marcada en gris, sobre la cartela y generaría una fuerza de compresión como vemos a la derecha sobre la misma y se puede hacer una verificación simplificada de la estabilidad frente al pandeo de la cartela como planteamos aquí, asumiendo una articulación, un empotramiento elástico, ¿sí? Básicamente, y asumiendo áreas tentativas idealizadas de la cartela, hacer una verificación a pandeo de la misma aproximada, ¿sí? Donde en este caso estamos asumiendo una longitud beta de esa columnita idealizada que es la cartela comprimida igual a 2/3 de la longitud real. Bueno, pasando entonces al diseño concreto de la placa de anclaje real de esta estructura que vimos y los anclajes mismos, vemos la primera hoja, acero liso, acero de las barras de anclaje AL22, varillas roscadas soldadas AL24 y acero de las placas de anclaje AL22. Un esquema, un croquis, se va a ejecutar se propone hacer con un hormigón de segunda etapa que sea una caja, de tal forma que permite colocar tuercas de nivelación inferiores para poner una placa transitoria y nivelarla, y posteriormente apoyar la placa que vemos en planta, ¿sí? Donde soldando esas tuercas inferiores apoyaremos la placa perfectamente nivelada, colocaremos las tuercas superiores, una o dos, y ejecutaremos en oscuro el hormigón de segunda etapa. De los análisis de carga observamos que, por ejemplo, el viento, la situación normal a la cara mayor, vimos que la tracción estaba en la cara exterior, Z, está llamada la tracción. Para cargas de servicio observamos que el valor en este caso es de 15.000 y pico de toneladas, 15 y pico de toneladas, 15.000 y pico de kilos, perdón. Entonces se decide adoptar barras de 25 milímetros, ¿sí? Tomando 4 barras de 25 milímetros, haciendo el cociente, considerando que las barras van a ser roscadas, por lo tanto se toma un área neta, el 80% del área total, 491. La tensión en los anclajes nos da 15.145 sobre 4 por el área neta, 9,66 kilos por centímetro cuadrado, que es una tensión por debajo del admisible para este tipo de material, acero AL22. Y la tensión en el hormigón, adoptando el diagrama simplificado rectangular, nos da de 25,8 kilos por centímetro cuadrado. Menor, en este caso se asumió 0,35 de sigma prima BK, que sería 0,35 de F prima C, ¿sí? La tensión característica de rotura. Para la situación inversa, en la columna del otro lado, la tracción en el lado interno es menor, 8.884, haciendo los cálculos con 3 barras del 25, la tensión es 7,55, que es aceptable, entonces se definen 4 barras en la cara externa y 3 en la cara interna de 25 milímetros. Calculamos la longitud de anclaje con la expresión del CIRSOC 201-82, ¿sí? Y nos da una longitud requerida con ganchos a 90 grados de 62 centímetros. Adopto 75 centímetros como una longitud final con una pata, ¿sí?, de 20 centímetros. Cuando trabajo acá con la tensión de adherencia tengo que tener en cuenta que la tensión de adherencia es de un acero liso y por ende es menor a la tensión de adherencia del acero enarburado. Cuidado cuando vamos a evaluar las tensiones para cargas de servicio de adherencia entre acero y hormigón. El cálculo de la chapa base para esta situación nos arroja un espesor requerido de 1,82 centímetros, entonces se adopta una chapa de 3/4 de 19 milímetros como un valor razonable. Las cartelas son de 3/8, como vemos en planta, ¿sí? Las cartelas propuestas con las 4 barras del 25. Un corte donde vemos
el planteo esquemático de cómo va a ser la placa de anclaje con las cartelas de rigidización y los anclajes, ¿sí? Según el desarrollo que hicimos recién, de forma muy rápida y simplificada, y la verificación a compresión de las cartelas adoptadas según el criterio que vimos recién, donde observamos que la verificación es satisfactoria, ¿sí? Finalmente acá vemos un detalle constructivo de la placa de apoyo diseñada, según lo que hemos visto recién. Placa de apoyo de 3/4, cartelas de 3/8, ¿sí? Con las dimensiones requeridas. Y para cerrar el video, recordar que lo que planteamos en la memoria es esto justamente. No llegar con el hormigón hasta abajo la placa, sino un poquito por debajo de la misma, con el hormigón de primera etapa, entre 5 y 8 centímetros abajo, nivelar con tuercas inferiores para apoyar la columna, hacer un cajón luego y llenar con un hormigón de reducida deformación por contracción, ¿sí? Generando ese hormigón de segunda etapa, como vemos aquí. Y con respecto al posicionado de las barras de anclaje, se pueden colocar placas para ubicar los mismos, ¿sí? Y fijarlas adecuadamente a los encofrados. Es muy importante que estas barras de anclaje no se muevan durante el hormigonado, ¿sí? Si no, no van a poder ser utilizadas, y eso es algo que suele ocurrir cuando se ejecuta incorrectamente la obra. Bueno, con esto cerramos, espero haber disipado algunas dudas. Gracias.